Estimados estudiantes, bienvenidos al nuevo video de estadística aplicada. En este caso continuamos con la temática del tamaño de la muestra. Vamos a abarcar el ejercicio número 2 de la guía de trabajos prácticos, el cual dice lo siguiente. Determinar el tamaño mínimo adecuado para una muestra aleatoria a los efectos de estimar el porcentaje de lectores que están suscritos a un determinado sitio web. Se considera por estudios anteriores que ese porcentaje podría estar en el 24%. Por otra parte, se quiere efectuar la estimación con un coeficiente de confianza del 95% y un error aceptable de más o menos 2,5%. Como siempre, estos ejercicios de determinación del tamaño de la muestra, hecha una primera lectura, vamos a hacer una segunda lectura extrayendo los datos que necesitamos. ¿Sí? Dice que lo que está buscando es determinar el tamaño mínimo adecuado para una muestra aleatoria, hasta ahí es la consigna, que estamos buscando, a los efectos de estimar el porcentaje de lectores que están suscritos a un determinado sitio web. O sea que en este caso, a diferencia de los videos que tuvimos trabajando anteriormente, querer hacer una estimación para el parámetro poblacional que es la proporción. ¿Sí? Recordemos cómo era esto. De un conjunto de elementos, en este caso de un conjunto de electores, ¿sí? De un conjunto de electores, que son la población, se va a extraer una muestra, cuyo tamaño es lo que queremos identificar, a los efectos de asegurar su representatividad. ¿Y para qué? Para estimar, ¿sí?, cuál sería el porcentaje de lectores que están suscritos a un determinado sitio web. ¿Sí? O sea que a través del porcentaje en la muestra se va a tratar de hacer una inferencia en relación al porcentaje que corresponde en el conjunto total, es decir, en el todo, es decir, en la población. ¿Sí? Entonces, para ello sacamos una muestra. Vamos a tratar de ver de cuánto tiene que ser este tamaño mínimo de la muestra para que me asegure la representatividad, ¿sí? Por lo menos el tamaño mínimo de la muestra. Pues sabemos que hay otros elementos que aseguran la representatividad de la muestra, como es la técnica de selección que se utiliza, la identificación correcta de la unidad muestral, ¿sí?, la identificación de la población, la aplicación del procedimiento conforme lo estipulado, ¿sí?, todo lo que ustedes tienen en la bibliografía. Bien, entonces, seguimos leyendo para extraer datos. Se considera por estudios anteriores que ese porcentaje podría estar en el 24%. O sea, tenemos un porcentaje del 24%. ¿Será un porcentaje muestral o será un porcentaje poblacional? Bueno, ¿para qué estamos sacando la muestra? La muestra la estamos sacando para estimar el porcentaje en la población. ¿Sí? Si tuviéramos y conocemos el porcentaje en la población, ¿para qué vamos a querer sacar esta muestra? ¿Sí? No tiene demasiado sentido. Entonces, como estamos sacando el tamaño de la muestra para poder estimar cuál es el porcentaje en la población, claramente este porcentaje que tenemos es de otras muestras que se han realizado anteriormente. ¿Está bien? Es un porcentaje muestral. Por eso lo vamos a simbolizar con la P minúscula, ¿sí? Y no con la letra griega pi, que sería el porcentaje para la población. ¿Estamos bien? 24%. Por otra parte, se quiere efectuar la estimación con un coeficiente de confianza del 95%, es decir, que la confianza o la seguridad, que también se le llama, es del 95%, segundo dato, y un error aceptable de más o menos 2,5%. Estamos hablando del error máximo, el error de muestreo permitido, simbolizado con el símbolo epsilon, del alfabeto griego, 2,5%. Esos son los tres datos que tenemos. En función de ello, tenemos que calcular el tamaño de la muestra. ¿Cómo se determina el tamaño de la muestra cuando lo que queremos estimar es una proporción poblacional? Cuando el parámetro es una proporción poblacional y el estimador es una proporción muestral, ¿sí? Cuidado con el uso de este vocabulario, ¿sí? Recuerden que el parámetro es el valor en la población y el estimador es el valor en la muestra. ¿Bien? Entonces decimos, ¿cómo se determina? Bueno, se determina bastante parecido a que cuando lo hacíamos con el tamaño de la muestra para estimar la media poblacional. Decíamos que íbamos a tener un valor de z elevado al cuadrado, esto queda igual, que lo íbamos a dividir por un error máximo admitido elevado al cuadrado, esto queda igual, y la varianza, ¿sí?, o la dispersión elevada al cuadrado, como en este caso estamos hablando de porcentaje, queda representada como P
por 1 menos P. Ojo de elevarlo al cuadrado, que ese es el error típico en el que se equivocan. Recuerden que aquí estamos en una situación de cumple o no cumple. Estamos en una situación de lo que se quiere estimar es los lectores que están suscritos a un determinado sitio web. ¿Suscripto o no suscripto? De allí es que aquí vamos a considerar P por 1 menos P y no se eleva al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, vamos a buscar el valor de Z. El valor de Z, ¿cómo lo obteníamos? En función de la confianza, es decir, de la probabilidad representada por la confianza y la probabilidad de cometer el error. ¿Sí? El error estaba dado como la diferencia entre 1, el total, menos la confianza, o 100% menos la confianza expresada en porcentaje. 100% menos 95% es un 5%, 1 menos 0,95, 0,05. Recuerden que cuando estimábamos podíamos equivocarnos tanto del lado inferior como del lado superior, por ende equidistribuíamos ese error a ambos extremos de la distribución normal. 5% dividido 2, 2,5% en el extremo inferior, 2,5% en el extremo superior. Nos valemos de la tabla de la distribución normal y vamos a buscar. Decimos, la distribución normal nos da la información, la probabilidad, desde que empieza la distribución en adelante, ¿sí? O sea que desde que arranca la distribución hasta el punto de corte en el cual acumulé el 2,5% de probabilidad, me ubico dentro de la tabla, ¿sí? Y de allí me voy a los extremos, ¿sí? Me voy hacia el encabezado de las filas a buscar la unidad y el primer decimal, y me voy hacia el encabezado de la columna a buscar el segundo decimal, ¿sí? Allí nos vamos a encontrar con menos 1,9 en el encabezado de la fila y 0,06 efectivamente en el encabezado de la columna, ¿sí? Es decir, el valor de Z es menos 1,96, ¿sí? Menos 1,9 y 0,06. Del otro lado, del otro extremo de la curva normal, ¿qué tenemos? Tenemos 1,96 que corresponde al valor, ¿sí? Al valor que teníamos en el otro extremo, ¿sí? Dado que la probabilidad es la misma, pero en el otro extremo de la curva, producto de la simetría, que era una propiedad de la distribución normal. Si lo queremos verificar, vamos a acumular qué probabilidad hay desde que empieza la distribución normal hasta que encontremos este segundo punto de corte de esta distribución normal, hasta que empiece hasta que encontramos este segundo punto de corte que estamos mostrando aquí, este segundo, ¿sí? Si nosotros sabemos que la probabilidad a la derecha de ese punto de corte es 2,50%, tendremos que hacer 100 menos 2,50%, eso me da un 97,5%, ¿sí? Buscamos en el cuerpo de la tabla el 97,5%, me voy al encabezado de la fila 1,9, me voy al encabezado de la columna 0,06, encuentro el 1,96 positivo, ¿sí? Muy bien, utilizamos el 1,96 como valor de Z, lo elevamos al cuadrado, ningún problema. Vamos a reemplazar el valor de P, que es la proporción en estas muestras anteriores, del 24%, por 1 menos el 24%, no elevamos al cuadrado, ojo, ¿sí? A no confundirse, sobre el error máximo admitido. Cuidado que al estar el error máximo admitido expresado en porcentaje, cuando lo pongo en la fórmula lo tengo que expresar en tanto por 1. Fíjense que la fórmula está toda expresada en tanto por 1. También el porcentaje del 24%. ¿Sí? Entonces tendremos que hacer 2,5 dividido 100, que es 0,025 elevado al cuadrado. Mucho cuidado con eso, porque le suele equivocarse con los ceros, la cantidad de ceros, ¿sí? ¿Cómo no equivocarse? Pongan el porcentaje en la calculadora dividido 100, y esa no falla, ¿sí? Sobre todo puede pasar en un examen, ¿sí? En un examen, con el apuro, con el cansancio, con los nervios, puede ser que pongan ceros de más o ceros de menos y eso le va a hacer que el número les dé cualquier cosa. Entonces, ponen el porcentaje, dividido 100, y ahí tienen la cantidad de ceros que corresponden. En este caso, 0,025 elevado al cuadrado. Operamos numéricamente y obtenemos que n tamaño de la muestra, n chiquito, es 1121,13, ese es el cálculo que nos da, y la unidad de medida, recordemos que es lo que estamos viendo, queremos estimar el porcentaje de lectores,
O sea que vamos a muestrear cantidad de lectores. La unidad de medida serán los lectores, precisamente. Una vez determinado este número, ¿sí? Que insisto, lo dejamos siempre tal cual lo calculamos con la matemática, con coma, aquí no se redondea la interpretación. Ponemos la unidad de medida y ahí sí hacemos el saltito y nos vamos a la interpretación. No nos olvidemos de la interpretación porque, si no, 0 puntos. ¿Bien? ¿Qué debía decir la interpretación? Dos cuestiones. El tamaño mínimo, recuerden que es el piso para asegurar una parte de la representatividad, debe ser de, y redondear siempre hacia arriba, hacia el entero inmediato siguiente. Fíjense que aquí tenemos 1121,13, nos veríamos tentados de redondear en 1121, pero no, con 1121 no alcanzamos la representatividad. Entonces, 1122, redondeamos hacia el entero inmediato siguiente, 1122 lectores. No olvidarse también la unidad de medida de la interpretación. Por más que lo hayamos puesto en el cálculo, el resultado por aquí, no olvidar consignarlo al final de la interpretación. Bien, espero que les haya sido de utilidad, les dejo un abrazo.